Pues desde este lugar le doy la bienvenida a esta emisión más de su programa Encuentros. Soy Gilberto Pérez Castillo, lo invito a que me acompañe durante la próxima hora. Vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hacer un recorrido por la rotonda de los hombres y las mujeres ilustres, o la rotonda de los jaliscienses ilustres, en Guadalajara, que está en pleno centro de la ciudad, y donde se hace homenaje precisamente a las mujeres y a los hombres que han dado alguna aportación a la vida social, cultural, política de nuestro estado. Vamos a ir de la mano de la maestra María Guadalupe Cepeda. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a explicar la historia del lugar y de algunos de los personajes que están precisamente homenajeados en esta rotonda de los jaliscienses ilustres. Vamos a ir también al taller del pintor, del artista Luis Balsotto, que nos platicará sobre su vida, sobre su trayectoria artística y sobre su obra. Va a estar también muy interesante esta visita al taller de Luis Balsotto. Y también estaremos con Álvaro Sánchez en La Pulcata, que es aquí donde me encuentro en este momento. Él es el propietario y promotor, además, de esta bebida del pulque. Nos platicará de la bebida, de la importancia que tiene la bebida y de este lugar que está por cumplir 9 años y que se ha convertido en un importante espacio no solo de venta, sino también de investigación y de promoción cultural respecto a esta que fue la bebida más importante en este territorio que ahora llamamos México, más allá del mezcal, más allá del tequila, y nos platicará sobre esto y sobre lo que se está haciendo desde este lugar. También, como cada semana, le tendré alguna recomendación de lectura para que aprovechemos nuestro tiempo también leyendo, y una aplicación para que usted saque mejor provecho de sus teléfonos inteligentes y sus tabletas y pueda aprovechar estos instrumentos tecnológicos para mejorar su calidad de vida. Le recuerdo que me puede usted encontrar y comunicarse conmigo y estar en constante contacto a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentra como Gilberto Página, así, Gilberto Página, y ahí podemos estar en contacto a través de esta red social, y también a través de mi cuenta de Twitter, @Gilberto Pérez. Le recuerdo, yo estoy en contacto, contesto, estoy en comunicación constante con esta comunidad de redes sociales. Así que, sin más, arrancamos este Encuentros. Espero que le guste. El pintor Luis Balsotto es originario de la Ciudad de México. Sin embargo, prácticamente ya es tapatío por adopción. Tiene en esta ciudad viviendo más de 30 años. Es un artista autodidacta que ha ganado un prestigio muy importante, al grado de que su obra se ha expuesto en lugares como los Estados Unidos y Australia. Nos hizo el favor de recibirnos en su taller y de platicarnos sobre su trayectoria artística y sobre su obra. Acompáñenme, por favor, a conocer a este muy interesante artista. Yo soy pintor por gusto propio y empecé esta cosa de la pintura allá por el año del 63, 64. En ese tiempo yo trabajaba de dibujante en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Mi primera exposición, gracias al maestro Caracalla, la realicé en la Escuela de Artes Plásticas, exactamente en el año del 68, creo, si mal no recuerdo. Y de ahí para el Real, pues he estado exponiendo, bueno, en Guadalajara, pues en todos lados. Ya no me faltó catedral, pero expuse en el Palacio de Gobierno, en el Cabañas, en el Regional, en todos lados expuse. Y hice algunas incursiones en el DF y gané un premio en el Salón de la Plástica Mexicana en el año del 75. Fui miembro del Salón de la Plástica y fui miembro también del Arte
le llamaron arte contemporáneo de México allá por el 77. Expuse en Palacio de Minería en México, expuse en la Galería Arbil, la cual me representó durante 5 años. Expuse en una individual en el Palacio de Bellas Artes, que es realmente mi mejor exposición hasta ahorita. Yo por lo general me alimento de los recuerdos, porque yo de niño, con mis padres de Santiago, Papasquiaro, Durango, veía yo pues en mi memoria existen muy bonitos paisajes, el río, los árboles de aquella época, los caballos, los animales, por eso se me quedó muy en la mente toda la cuestión de animales, porque han sido pues, mis amigos desde esas fechas. Yo soy coleccionista desde los años que empecé yo a pintar. Yo creo que antes de pintar mi padre nos llevaba en aquel tiempo a la lagunilla y a las cosas donde se vendían antigüedades y cosas. Entonces me entró a mí mucho el deseo de tener algunas cositas, platitos, tacitas, no sé, pinturas viejas, muebles. Si en realidad pudiéramos decir de alguna bebida mexicana que es la bebida tradicional por excelencia, deberíamos decir que es el pulque. Sabemos que se ha hecho del tequila esta idea de que es nuestra bebida de identidad nacional y que el tequila se ha convertido como ese ícono de las bebidas alcohólicas en México. También últimamente se ha ido rescatando el mezcal como una bebida importante, tradicional, antigua, histórica de nuestro país, pero sin duda realmente el pulque es el que merece ser llamado nuestra gran bebida nacional, porque poco sabemos que esta bebida fue la más consumida en estos territorios antes de la llegada de los españoles, durante el virreinato, durante la época de Reforma y prácticamente en los primeros años del Porfiriato, ya en el siglo XX. Esta era la bebida que más consumíamos en estos territorios, la bebida alcohólica que más consumíamos. Y bueno, pues creo que vale la pena recordar esto y rescatar al pulque y rescatar todo lo que hay de historia, de tradición y de cultura alrededor de esta gran bebida mexicana. Por eso me da mucho gusto hoy estar con Álvaro Sánchez. Él es propietario de La Pulcata, una pulquería que está además asentada en un barrio tradicional de Guadalajara, del Santuario, y que le ha dedicado ya 9 años a la promoción, a la investigación, al estudio y a la venta, además, que es importante, de esta bebida tradicional, de esta bebida realmente histórica. Álvaro, pues gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo pues de esta gran bebida que, bueno, pues de entrada la historia se nos pierde. Ahora sí que no hay manera de encontrar el origen, ¿no? Pues sí, sin duda, como dices, es la bebida nacional y muchas gracias por venir a visitarnos a la pulquería. De hecho, hay un dato bien interesante, ¿no? Uno de los murales más grandes prehispánicos que existen es sobre una celebración pulquera. Ajá, le llaman el mural de los bebedores, que está al interior de la pirámide de Cholula, en Puebla. Y pues sí, o sea, toda la zona del centro de México es todavía pues, llena de magueyes y magueyales. Dicen que ya no es nada comparado con lo que habían hace 50, 100 años, pero sigue siendo todavía una zona bien magueyera. Sí, cuando revisamos en la historia, bueno, pues no hay, como dice, en la zona central, no hay una cultura que no haya tenido esta bebida. La llamaron de diferentes nombres, pero al final de cuentas todos tuvieron esta bebida como su bebida alcohólica preferencial. Realmente era
había el pozol, todas esas cosas que se hacían con granos, pero sin duda, pues esta fue la gran bebida de nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Sí, definitivamente sí. Se utilizaba... Pues, ahí están las muestras en los grabados, ¿no? Sí, están dibujados en distintas formas, representada Mayagüel o Ometochtli, los conejos y la luna. Hay un sinfín de representaciones que están ligadas con el maguey en los distintos códices, ¿no? ¿Cuál sería, si tú dijeras, de todas las versiones que hay, que es que todo esto que se convierte en... que ya no le encontramos el origen en la historia, luego se convierten en mitos, en mitología respecto al origen. De todas las que hay, ¿cuál es la que más te gusta a ti respecto al origen del pulque? Híjoles, pues yo creo que la que me intriga más es la que explica, o una de las versiones que explican cómo un hombre vio un tlacuache, pues de repente entrándole, ¿no? A un maguey. Ahora sí, literalmente a cuatro patas ahí medio caminando como podía. Sí, y que al parecer esa fue una de las revelaciones que tuvo, ¿no? El hombre para descubrir el uso del maguey como una fuente de líquido vital, ¿no? Y embriagante. Y a partir de ahí, pues se supone que empieza, ¿no? El hábito por el pulque y lo llevan con el rey, y es cuando ya se hace todo el show de una boda, ¿no? Por haber llevado el aguamiel al rey. Por haberle descubierto esta maravillosa por haber bebida, encontrado, ¿no?, a Tlacuachito. Oye, para quienes no conocemos mucho del tema pulquero, platícanos qué es el pulque para empezar. O sea, qué es la bebida, de dónde viene, cómo sale, cómo se procesa. Bueno, pues básicamente el pulque sería la savia fermentada del agave, del maguey. De ciertas variedades de agave llamadas maguey. Por lo general ahí se explota el agave salmián en el centro del país, y acá en occidente puede ser el agave inaquirens, más o menos o el agave americano, el que más se utiliza. Pero pues sí, son agaves mucho más grandes que el agave tequilero, de pencas gruesas, de colores o verdosos, azules, con márgenes amarillos, pero más bien son verdes o azules. Sí, porque el agave tequilero, para quienes creo que es el más conocido, porque la imagen la vemos de este mezcal por todos lados, en imágenes, pues digamos, podemos decir que es un mezcal mediano, de tamaño mediano, ¿no? Estos que estás hablando ya son pues de 2 metros más o menos. 2 metros, altura, sí. ¿no? Al ratito, si gustan enfocar alguna de las imágenes de tlachiqueros antiguos, pues sí, o sea, un maguey para que lo explotaran tenía que ser más grande que un adulto promedio, ¿no? Más o menos estamos hablando de que se llevaran de edad ya esos agaves 6, 8 años. Híjoles, pues a lo mejor 6, 8 años, pero ya trasplantados de un maguey así, que para ponerse así debe unos 2, 3 años. O sea, en condiciones ideales, un agave puede estar listo para extraerle aguamiel a los 9 años, ¿no? Pero, híjoles, en condiciones no ideales se puede ir hasta los 15, o si es germinado desde semilla, pues también, o sea, ahí te avientas otro par de años que siendo hijuelos de tierra, ¿no? Y bueno, más o menos el proceso es, pues el maguey tiene un corazón, que es una bola grandota, se despenca en la parte superior y se le abre, yo le digo que un poco parecido como abrir un coco, ¿no? Como abrirle una rueda en la parte superior, y con este instrumento que le llaman raspador, empiezan a, digamos, como abrir una especie de cajete, ¿no? Sí. Y cada que se raspa el cajete, pues vuelve a fluir el jugo, ¿no? Sí, pues toda la savia y las pencas, al estar abierto el corazón, pues llora la savia, Llora, ¿no? que ese es un buen término. Se va juntando la savia y ya tú la tienes que recolectar, y con el raspador volver a abrir para que no cicatrice el poro del corazón y que siga mandando savia. Que lo hacen 1, 2, 3 veces en el día, dependiendo del maguey, ¿no? Sí, o sea, se debe de hacer pues mínimo 2 veces al día, pues 2 veces al día es lo que se tendría que hacer. Y esto se obtiene con este instrumento largo
de corteza natural, que vemos esta tira como... Es con el que hacen los güiros. Sí. Es con un güiro, haz de cuenta, es un güiro. Con un güiro nada más sin las rayitas para sin rasparle. las rayitas, Y ahuecado. con dos orificios, uno en la parte inferior, uno en la superior, que pues prácticamente se chupa para jalar el jugo y pues se va recorriendo maguey por maguey y recolectando, que esto es el aguamiel, para luego llevárselo a fermentar. A fermentar. Como toda buena bebida alcohólica, pues hay que cambiar el azúcar que trae de origen por alcoholes. el alcohol que de manera natural vamos a ir obteniendo. Álvaro Sánchez, nos quedamos con el aguamiel, con este proceso, ya se extrajo, se fue acumulando. ¿Qué pasa luego con este líquido dulce que sale del maguey? ¿Cómo se convierte en esto? Pues ya del magueyal, de la extracción es llevado hacia el tinacal, que es donde están las tinas de fermentación. En estas tinas de fermentación hay un pulque que le llaman el pulque semilla o pie de pulque, que es un pulque que ya tiene las levaduras y las bacterias que inciden en la fermentación ideal del pulque, ¿no? Que es como lo que hacen los panaderos con lo que le llaman la masa madre, ¿no? Sí. O los Yogureros. cultivos de los yogurts con los cultivos estos lácticos, ¿no? Exactamente, sí. Okay. O en fermentaciones también de otros vinos que le ponen también una levadura anterior de fermentación. Es básicamente ese mismo principio. La cosa es que como es una bebida viva, pues tienes que estarlo alimentando también de aguamiel diario. Y las tinas se alimentan en distintas proporciones con aguamiel. O sea, se va fermentando, pero hay que estarle alimentando todos los días de aguamiel recién sacado de la planta. Sí, para poder convertirlo ya en pulque, sí. ¿Y cuánto más uno se lleva el proceso hasta que ya se puede beber? Pues es que varía un montón, dependiendo del pie de pulque, la temporada del año, el tiempo, lo dulce del aguamiel, la variedad del agave, la altura, pero más o menos. Puede ser, es que si se está haciendo un pulque de semilla que quieres tener su grado alcohólico más alto, pues lo alimentas más lento de aguamiel y puedes estarlo, fermentando y creciendo durante 15 días, ¿no? 20 días, pero pues también si lo reduces o si le pones más proporción de semilla y menos de aguamiel, pues puede ser en 6 horas, ¿no? Es que sí, hay un plazo ahí ya depende de la mano del pulquero, ¿no? Ahí depende de quien lo está preparando, qué toque le quiere dar, ¿no? Así es, o sea, es muy difícil decirte una receta especial para el pulque porque como está vivo y como hay una gran variedad de factores cambiantes. Básicamente el conocimiento es el que se ha ido trasladando de generación a generación, o sea, cada pulquero actual pues ha ido aprendiendo de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y hasta los toltecas y los aztecas y todo esto, o sea, no es un asunto, digamos, donde haya un manual donde cómo seguirle, es un asunto de conocimiento empírico que se va transmitiendo, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, viene de familia y es su experiencia, pero por ejemplo, hay una cosa curiosa en el México, cuando se estaba ya extinguiendo esto del pulque, si mal no recuerdo, 40, 50, me enseñaron un libro que se llama El Manual del Magueyero y es justo un manual de cómo se tenía que reproducir, cuidar, crecer, capar y trabajar todo este medio del pulque, ¿no? El asunto es que, decíamos, pues fue la bebida más consumida en esta zona, digamos, en lo que fue el mundo prehispánico y luego en la colonia. Pues prácticamente no se habla de otra bebida más que de esta durante muchos años, durante siglos.
el gran problema, hasta donde yo entiendo, se da con el afrancesamiento del porfirismo, ¿no? Que estos quieren darle ya un toque disque moderno a la élite gobernante, con los vinos franceses, con los coñacs, con los brandis. Y por otro lado, la llegada de la gran industria cervecera, sobre todo la primera que se instala allá en el noreste, que es la cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Prácticamente fue como las dos pinzas que generaron la decadencia del pulque, ¿no? Pues hasta cierto punto, pero o sea, yo a lo largo también de estos años pulqueando me he encontrado algunas cosas bien interesantes. Por ejemplo, esto de lo del fenómeno del afrancesamiento porfirista. Por ejemplo, uno de los coleccionistas de tarros pulqueros así del país más importantes, que se llama Javier Marín, del estado de Puebla, un día me enseñó una caricatura original de un periódico de la era de Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo. Sí. Y estaba Benito Juárez del lado de pues los que estaban de frac y levita en un bar consumiendo ron, y estaba Maximiliano de Habsburgo del lado de los sombrerudos tomando pulque. Y también se decía que le gustaba tomar pulque con champaña, ¿no? Y pues dices, esto es, pues de repente, el liberal era pues progreso, ¿no? Y esto, visión de imperio, era pues de repente con algunas versiones pues que estaban hacia la visión popular. Pues era nuestro malinchismo otra vez. Sí, o sea, venía el extranjero a descubrir cosas interesantes aquí y nosotros le dábamos la espalda. Ah, sí. ¿Ah? El extranjero tiene que venir a reconocer en México que esto es bueno, ¿no? Nuestro grandioso ser. Bueno, la parte cultural del pulque, bueno, pues, al ser, ya dijimos, tal vez ya dijimos que se nos pierde la historia, no hay manera de determinar cuántos siglos antes de Cristo ya se tomaba pulque en estos territorios. Obviamente ha generado un mundo cultural enorme, ¿no? Tú ya decías, están grabadas en las pirámides escenas de pulqueras. Esto que me estás diciendo de las caricaturas, de los grabados, de la pintura, está en la música. Es una cultura que de alguna manera dejamos de ver los mexicanos, ¿no? Sí, pues ya, pues prácticamente, bueno, ya más gente lo conoce, pero hace 10 años, pues prácticamente era, pues o sea, todavía no reventaba esta otra atención hacia el mezcal, el pulque y este tipo de cosas, ¿no? El posh, o sea, era más marginal que ahora, ¿no? Que sigue siéndolo todavía, yo creo, ¿no? Pero ya está tomando la atención de muchos sectores porque es algo bien especial. Como todo lo que es una tradición larga, una tradición longeva como fue el pulque, pues existe como puede, ¿no? Digo, al final de cuentas, tú decías ya en las primeras décadas del siglo XX, pues tiene una caída terrible, pero la tradición de los pueblos, la tradición de la gente en el medio rural, y sobre todo en esta zona del centro, de Apan, de toda esta zona, pues han estado como atrincherados manteniendo esta tradición y manteniendo la cultura, ¿no? Sí, es que al caer el porfiriato y llegar la revolución, pues el modelo de haciendas colapsa, ¿no? Y justo el modelo de haciendas era el modelo productivo que tenía el pulque. Sí. De hecho, o sea, las haciendas del centro del país eran mayormente pulqueras para surtir a Ciudad de México. Así que, de hecho, el hombre más rico del país en ese entonces, le llamaban el rey del pulque, se llamaba Ignacio Torres Adalid, y se dice que era uno de los hombres más cercanos al porfirismo, ¿no? Por eso tenía también tantas tierras, miles de peones, cientos de pulquerías, y pues la fortuna más grande de todo el país, ¿no? Álvaro, pues ya platicamos del aguamiel, cómo se convierte en pulque, lo que ha habido de tradición, de historia respecto a esta, que insisto, deberíamos considerar la bebida nacional por excelencia, aún por encima, con todo el respeto que nos merece el mezcal y con todo el respeto que nos merece el tequila, pues
la historia, los números, la tradición, la cultura no nos dejan mentir respecto a esto, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas tú al pulque? ¿Y cómo se te ocurre cuando hace 9, 10 años pues, la bebida prácticamente había desaparecido del imaginario colectivo? ¿Cómo se te ocurre abrir un lugar en Guadalajara para vender pulque, por Dios? Pues bueno, primero yo... ¿Cómo empezaste? ¿Cómo lo conociste? Pues más bien el pulque llegó a mí de alguna forma porque esto es muy interesante, por ejemplo, para situar la importancia del pulque en Jalisco, no solo en el centro de México. Claro. La comida por excelencia de muchos pueblos de la Sierra del Tigre, Mazamitla, La Manzanilla, Unión de Guadalupe, es una cosa llamado bote. Y es un caldo de res, pollo y puerco por lo general, con verduritas, chile y pulque. O sea, esa es la bebida, bueno, esa es la comida, bebida, la comida tradicional de la zona de la Sierra del Tigre, que se puede encontrar en el mercado de Mazamitla. Sí. Y pues bueno, se usa pulque porque pues por ahí es una zona también que tiene mucho maguey, y de un maguey que es bruto, silvestre, que no da hijos por lo general abajo, ¿no? Como los magueyes del centro del país que son domesticados, y que sí es pues maguey de la sierra, no de semidesierto. Y pues los productores de la Sierra del Tigre son los que pues se han encargado de preservar la tradición del pulque y de desarrollar una gastronomía también pulquera. También por ahí se hace la salsa borracha. Es deliciosa. La barbacoa para el borrego es una maravilla de salsas. Y esa salsa borracha pues es borracha porque también lleva pulque, ¿no? Que básicamente es pulque y chiles. Pulque y chiles. Sí. Pero que es riquísimo, ¿no? Riquísimo. Se puede poner un poquito de queso seco, de camaroncitos secos. Es una delicia. Así que también en la gastronomía muy, muy primaria de Jalisco, de sus pueblos, de la sierra, el ingrediente principal viene siendo el pulque. Sí. Así que no podemos pensar que solo es de centro de México, porque pues de acá hay una tradición pulquera que si bien ya no se ve mucho, existe, resiste y está viva todavía, ¿no? Entonces lo conociste por esta parte del estado, por esta región. Sí, porque de allá es mi abuela del lado de mi mamá, y de allá era pues su mamá a su vez. Y traía parte de pulque en la sangre. Pues sí. ¿Y te aficionaste desde cuándo tú al pulque? ¿Desde cuándo te interesó? Más allá de consumirlo de vez en cuando, una reunión con la abuela, una reunión con la familia. Pues se retomó ya una constancia por el gusto en la universidad, cuando pues con los compañeros nos juntábamos de repente a ir a las pulquerías que todavía, o los lugares donde todavía se podía conseguir pulque aquí en zona metropolitana, y juntarnos a estar ahí en el lugar donde se vendía pulque, o comprar 10 litros, 20, e ir a alguna casa de nosotros justo a convivir como amigos, comer, preparar los pulques de distintas formas. ¿Y cuándo se te ocurre abrir la pulcata? O sea, ¿de dónde sale la idea de vamos a poner ya un lugar para comercializar, para venderle a los clientes, a los que ya lo conocen y a los que no lo conocen, ¿no? Pues fue justo como de alguna forma en estar viendo ya y visitando todos los centros de venta de la zona metropolitana y estarnos juntando para beber y prepararlo y cocinarlo de distintas formas, que pues fue, ¿no? Este es el paso natural para poder tener un mejor pulque, poder tenerlo pues siempre, poderlo compartir con más personas, poder estar vinculado con el campo, la sierra. Tú estás aquí de lunes a sábado abierto. Sí. A partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Para quien ya lo conoce, bueno, pues aquí va a encontrar el pulque blanco tradicional y los curados. ¿De qué tienes normalmente? Lo que siempre, por lo general, tenemos es avena, cacahuate, coco y además frutas de temporada. Sí, que para quien no entienda es que es este mismo pulque, nada más con un proceso que tiene que ver con frutas, con algunas... Darle un saborcito al pulque. Darle un toque para que haya una variedad en el sabor. Por supuesto está el blanco, que es el que no trae ningún sabor extra.
Entonces aquí, para quien ya lo conoce, pues sepa que aquí hay pulque blanco y curados de diferentes sabores dependiendo de lo que haya en la estación. Y para quien no lo conozca el pulque, que también sepa que puede llegar aquí y empezar a conocerlo, o sea, que puede llegar a preguntar y que aquí le van a orientar de cómo iniciarse en el mundo del pulque, ¿no? Ah, claro, sí, les podemos recomendar algún curadito o darles a probar un poquito para que se vayan animando. Para que vayan conociendo esto y vayan entrándole. Oye, pues te felicito, Álvaro Sánchez, por esto que estás haciendo aquí en La Pulcata, aquí en el pleno barrio del Santuario en Guadalajara. Y ojalá que esto prenda, ojalá que crezca más, que haya una cultura más amplia sobre el tema del pulque y que vayamos recordando, insisto, que esto fue nuestra bebida por excelencia en estas tierras y que vayamos recuperando todo lo que tiene que ver con esta bebida, pero con toda la cultura que se generó durante siglos sobre la misma, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues Álvaro, pues felicidades y salud. Con un gusto, con un buen pulque. Muchas gracias. Enclavada en pleno centro histórico de Guadalajara por la avenida 16 de septiembre, que forma parte de este conjunto que se llama la Cruz de Plazas, está la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, un lugar donde Jalisco dedica a homenajear a aquellos jaliscienses que han hecho alguna aportación a la historia educativa, a la cultura, al arte, a la vida social de esta entidad. Vamos a dar un paseo por la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Hola, ¿cómo están? Estamos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el propio corazón de la ciudad de Guadalajara. Soy la doctora María de Guadalupe Cepeda Martínez, profesora investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Originalmente llevaba el nombre de los Hombres Ilustres de Jalisco, pero a partir de que se fueron incorporando los restos de mujeres ilustres y valiosas para nuestro estado, se cambió el nombre. Este proyecto fue del arquitecto Vicente Mendiola, que además incorporaba no solo el hemiciclo y el pebetero, sino una gran cúpula que debió de haber estado pintada por un mural de José Clemente Orozco. Obra que no se pudo concluir porque también terminó el periodo del gobernador que promovió este monumento. En este monumento podemos encontrar entonces los restos de los grandes personajes valiosos para la historia del estado de Jalisco, como lo son arquitectos, artistas, promotores, estadistas, altruistas, personas que se dedicaron a mejorar las condiciones de vida del estado de Jalisco y a promover su arte y su cultura, como son José Clemente Orozco, Luis Barragán, José Mendiola, Miguel Miramontes, historiadores como Justo Sierra, estadistas, que son todos ellos merecedores de tener descansando sus restos aquí. La rotonda se ubica entre las calles de Hidalgo, Independencia, Liceo y Alcalde. Su acceso es muy fácil y la entrada es abierta a todo público. El ambiente es muy tranquilo y yo los invito a que puedan venir a contemplar estas esculturas que se han construido en memoria de todos estos jaliscienses ilustres de nuestro estado. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Como cada semana el tiempo vuela cuando estamos visitando y conociendo lugares y personas interesantes. Pero bueno, como se lo comenté al principio, le tengo también
hoy una recomendación de lectura. Y mire, le voy a hacer una recomendación muy especial porque este año se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra. Y bueno, todo el mundo de habla hispana estaremos este año celebrando y festejando a este escritor. Y por supuesto que su obra más conocida, no más leída, Don Quijote de la Mancha, pues será un libro del que se escuchará mucho hablar este año. Se están preparando ediciones muy importantes del Quijote y se lo recomiendo porque no obstante que es un libro que fue publicado en 1605 y que estamos celebrando los 400 años de la muerte de este escritor, Don Quijote sigue siendo un libro del que se habla mucho, un clásico, es después de la Biblia el libro que más ediciones lleva en más idiomas en el mundo, pero por desgracia es uno de los libros menos leídos, es uno de los libros que están catalogados entre los libros que la gente empieza a leer y no termina. Y la verdad, sí lo quiero invitar a que aprovechando este 400 aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, se acerque a esta obra y no solo se acerque, la termine y la lea con calma, la lea con cuidado. Son 52 capítulos, pero en la realidad, se lo digo, es un libro que vale mucho la pena leer. Es un libro que nos lleva a una historia de este personaje de Don Quijote, que en algún momento de su vida, ya de edad avanzada, después de haberse leído una gran cantidad de historias sobre los caballeros andantes, y un poco ya afectado de sus condiciones mentales, ya con algo de problemas de cordura, pues se decide, ya mucho tiempo después, cuando ya la tradición de los caballeros había desaparecido en España, decide convertirse en uno, y bueno, pues dentro de esta locura senil que tenía, pues empieza a tratar de revivir todas las andanzas que había leído en esos caballeros que habían hecho historia y fama, el ir con su armadura, dando justicia a los débiles, siempre del lado de los buenos, enfrentándose con gente vil, con gente abusiva, enfrentándose a gigantes, teniendo una mujer que es la musa de sus aventuras y también la musa de sus letras. Y bueno, trata de reproducir todo esto que había leído en las novelas y bueno, inicia una serie de viajes, una ruta de caminos, donde lo llevan pues, a vivir las más ridículas aventuras, precisamente por la condición de inconsciencia que ya tenía este personaje, pero la verdad es que el libro vale la pena leerse de lado a lado, del inicio a fin. Así que yo lo invito a que no sea parte de toda esta gran comunidad de gente que habla del Quijote sin haberlo leído, que no sea parte de esta gran cantidad de gente que se ha perdido la oportunidad de leer el Quijote de lado a lado. Y les recuerdo, en este año, precisamente que se festeja a Miguel de Cervantes Saavedra en sus 400 años de muerte, pues estarán haciendo muchas ediciones conmemorativas y muchas ediciones de muy buena calidad. Simplemente la Academia Española de la Lengua, allá en Madrid, ya ha anunciado una serie de ediciones, no solo del Quijote, sino también de ediciones relativas a toda la obra de Miguel de Cervantes. Así que aprovechemos este año para leer este interesantísimo libro y para no salirnos de la misma ruta cervantina, la aplicación que le tengo hoy recomendada se llama BNE Quijote, es las siglas de la Biblioteca Nacional de España, BNE Quijote, y es una aplicación muy interesante. Trae, para empezar, de manera gratuita, el texto, las dos partes del Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, pero trae una serie de agregados extras que son muy interesantes. Por ejemplo, trae un mapa donde señala toda la ruta que siguió en las aventuras este personaje interesantísimo de la literatura española. Trae referencias a los libros de caballería que precisamente son los que evoca a Don Quijote para iniciar este trayecto
un poco de locura y un poco también que nos recuerda la importancia que debe tenernos desde la ingenuidad a veces la lucha por la justicia. Trae una reseña interesante de lo que era la vida en España en el siglo XVII, precisamente cuando se escribió esta obra. Trae una galería muy interesante de imágenes relativas a Don Quijote y trae otros capítulos, otros espacios que realmente vale mucho la pena y además, les recuerdo, es gratuita, BNE Quijote, para que usted la pueda bajar en su teléfono inteligente o en su tableta y disfrutar de esta obra y de información muy interesante alrededor de la misma. Bueno, pues me despido, no sin antes recordarle que podemos estar en contacto durante toda la semana para que me dé opiniones, comentarios, recomendaciones, sugerencias a través de mis cuentas de redes sociales. En Facebook es Gilberto Página y en Twitter mi cuenta es @GilbertoPérez para que estemos en contacto. Y también le recuerdo, como cada semana, que si este programa le ha gustado, pues recomiéndenos con sus amigos, con sus familiares, con aquella gente que usted crea que le puede ser útil el contenido de este mismo. Y si no, pues también le recuerdo, si no le gustó el programa, pues hable con sus enemigos y recomiéndenos con ellos. Hasta la próxima.